En algunas ocasiones los niños tienden a tomar responsabilidades y dan signos de madurez, cuando aún no es el momento. La vida en aquellas ocasiones no es justa, pero se encarga de recompensar a aquellas almas buenas. Esta es la historia de Ashton Robinson, un pequeño niño con el más grande acto de valentía que es digno de admiración. El sacrificio de este pequeño hacia su padre en el acto más puro de amor verdadero. Los padres de Ashton, Mónica y Philip, eran una pareja en una buena situación económica. Tenían un pequeño departamento en una buena zona en la ciudad y ambos tenían un trabajo decente y honrado. Se conocieron porque unos amigos en común los presentaron. Fue una atracción instantánea entre ellos, por lo que pronto concentraron una cita para conocerse mejor. Descubrieron que tenían muchas cosas en común y su atracción fue convirtiéndose en cariño y respeto mutuo. Siguieron muchas más salidas y salidas casuales, pero pronto se dieron cuenta de que no funcionarían como pareja. Tenían actitudes muy similares, lo que hacía que se enfrentaran constantemente, pero aquella decisión estaba siendo tomada un poco tarde, porque gracias a una noche en la que los dos tomaron algunos tragos de más, Mónica llegó a quedar embarazada, y lo descubrió 2 meses después de cortar su fugaz relación. Aquello la dejó sorprendida. No esperaba que la situación se le fuera de las manos. Sabía las consecuencias de sus acciones, pero nunca llegó a imaginar que un bebé entraría en su vida. Se contactó con Philip, quien también sorprendido se quedó por la noticia. Pero él siempre fue muy caballero y estaba dispuesto a asumir las responsabilidades que ahora recaían sobre ambos, ya que un niño era una bendición. Juntos decidieron que lo mejor para el bebé fuera que tuviera una madre y un padre juntos, por lo que decidieron intentar de nuevo retomar su relación, para que el niño que pronto vendría al mundo tuviera un ejemplo de familia. Philip, quien trabajaba como interno en una empresa de marketing, ganaba lo suficiente para que su vida de soltero fuera económicamente bastante buena y estable, por lo que pidió al lugar donde había trabajado 4 años un puesto permanente para poder mantener a su futuro hijo. La empresa lo analizó y por su desempeño y lealtad le otorgó el ascenso. Además, fue un lugar que siempre cuidó de sus empleados. Mónica, por su parte, quien era chef, sabía que tendría que dejar de trabajar. Aquello no le hizo muy feliz, pero entendía que la cocina podía ser un sitio peligroso para una mujer embarazada, por lo que decidió renunciar a su trabajo. Ambos llegaron a conocerse más profundamente, y si bien no nació el amor, tenían una unión más poderosa, un pequeño bebé en camino. Ambos sabían que si no funcionaba su relación tendrían que seguir siendo amigos por el bien del niño, y pasaron así los correspondientes meses del embarazo. Mónica trataba de sentirse bien, pero se sentía inútil en su hogar, sin poder trabajar y hacer lo que le apasiona, cocinar. Philip se esforzaba mucho porque quería comprar una casa para que ellos pudieran vivir cómodamente. Llegado el día del parto, todo fue sin complicaciones. Todo salió muy bien. Ambos recibieron a un hermoso bebé varón que acababa de llegar al mundo, al cual nombraron Ashton, y su padre no podría estar más orgulloso de su pequeño varoncito. Al momento de decidir cómo harían las cosas, la casa de Mónica fue la elegida para los primeros días del pequeño, para que estuvieran juntos y lo pudiera alimentar. Así que Philip tuvo que ir y venir del trabajo a su hogar a ver a su hijo. Era una rutina que lo dejaba realmente cansado. A veces tenía días sin comer o días sin dormir bien, y aquello era peligroso para su salud. Un día nublado, él se dirigía a ver a Ashton y Mónica a una cita en el pediatra para algunas revisiones al pequeño. Pero en aquel momento todo cambió para él. Cuando estaba por agarrar un taxi, escuchó un ruido a sus espaldas. Era como el grito desesperado de alguien gritando "cuidado". Pero ya era demasiado tarde. La motocicleta había impactado contra el cuerpo de Philip. Este había quedado inconsciente en el suelo. Las personas observaban el cuerpo del hombre y algunos, con la intención de ayudar, llamaron a una ambulancia. No sabían qué tan graves eran sus heridas, pero esperaban que aquel hombre no falleciera. A los pocos minutos llegaron y se lo llevaron al hospital.
El diagnóstico que tenía a simple vista no era el mejor. Solo tenían que esperar a ver los resultados finales. Por otra parte, Mónica se encontraba esperando a Philip, quien no llegaba. Casualmente ambos terminaron el mismo día en el hospital, pero por razones totalmente distintas. Los médicos recibieron al hombre en emergencias y se lo llevaron para descartar heridas internas. Lo que encontraron fue que había sufrido una ruptura de columna, lo que lo dejaría paralítico para toda su vida. Su pareja y su niño eran ajenos a todo esto. La madre de Philip, quien era su contacto de emergencias, fue llamada y se dirigió angustiada a ver a su hijo, quien aún seguía inconsciente. La noticia que recibió al llegar al lugar fue angustiante. No podía creer que su hijo fuera condenado de esa forma, cuando tenía a un pequeño que cuidar. No sabía cuál sería la reacción de Mónica, ya que como no estaban juntos por amor, lo más probable era que ella decidiera dejarlo. Él ya no podría trabajar ni mantener al pequeño. Eso le dejó un vacío incierto en su corazón. Y tal como la señora Lucía había pensado, Mónica, semanas después que su pareja despertara y se encontrara con su terrible situación, se conoció con un conocido chef de la ciudad y decidió irse, sin mirar atrás. No quería estar atada a un inválido y a un niño que nunca deseó. Philip, que sí había perdido su habilidad para moverse, no había perdido sus capacidades mentales. Ahora, el hecho de tener que estar durante todo el tiempo postrado para siempre era algo que no podía concebir. Esa era la vida que ahora llevaría, y nunca podría jugar con su hijo, o darle de comer o abrazarlo. Su madre, quien hacía años había quedado viuda, decidió que lo mejor sería que su hijo se mudara con ella. Era la única forma en la que podría cuidar a su hijo y a su nieto, ya que la persona encargada de aquello les había dado la espalda. Así se hicieron las cosas, y su madre, quien ya hacía años dejó de cuidar a alguien, aparte de sí misma, tuvo que volver a hacerse cargo de su hijo y su nieto. El dinero de su pensión de jubilada era muy poco y alcanzaba a las justas para mantenerlos. La señora Lucía ya estaba en años y todas las responsabilidades que volvía a tener eran muy pesadas, pero con el mayor esfuerzo y amor de una madre hacia su hijo, se encargó de ambos. El pequeño Ashton creció sano y en un ambiente extraño para un niño, pero que poco a poco su mente de niño iba entendiendo y se dio cuenta que la persona postrada en esa cama era su padre y quien lo cuidaba era su abuela. Desde pequeño, siempre dedicado y acomedido, ayudaba a su abuela en los deberes tanto como su pequeño cuerpo se lo permitía. Barría un poco los pisos, la ayudaba a cocinar y le daba de comer a su padre. Tenía aún 3 años, pero entendía la situación por la que su pequeña familia estaba pasando. Su padre, Philip, al ver a su hijo, no podía evitar sentirse la persona más inútil del mundo. Su madre e hijo dedicados a cuidarlo. Aquello era algo irreal para él, que siempre fue una persona activa. Hubieron veces en las que pensó quitarse la vida, pero luego recordaba que él era una de las únicas personas que su hijo tenía en el mundo. Pero a pesar del dolor que sentía físicamente y emocionalmente, él siempre se mostró con una sonrisa ante su hijo. Ashton nunca se preguntó por qué su padre no podía pararse. Solo sabía que él lo amaba porque sus palabras se lo demostraban, y en su inocente mente solo quería ayudarlo. Cuando fue creciendo un poco más, las cosas que hacían por él iban aumentando, ya que su abuela también había desgastado más sus años de juventud y fuerza con el tiempo. Para sorpresa de todos, aprendió a cocinar a tan corta edad. Replicaba todo lo que había aprendido observando a su abuela, así que desde ese momento él tomó aquella responsabilidad. También era el que se encargaba de alimentar a su padre a diario y comprar las medicinas de él y algunas cosas para la casa, ya que su abuela no podía caminar largas distancias. Ashton escuchaba a su padre hablar por horas, contándole historias y relatos fantásticos, lo que lo motivaban y desarrollaban su imaginación.
y no dejaban que su niñez muriera a pesar de todas las tareas duras que él tenía que hacer. El pequeño aprendió a temprana edad acerca de la vida dura y como no pudo ir al colegio ni a la universidad, tuvo que empezar a trabajar y dividir su tiempo para cuidar a su padre y ahora también a su anciana abuela. El dinero escaseaba y las medicinas y comida eran necesarias. Llegó a cumplir los 15 años. Era un adolescente alto y fornido. Por los trabajos que realizó, siempre lo observaban con una gran sonrisa en el rostro. No vivió una vida fácil, pero su padre y su abuela le demostraron tanto amor como pudieron. Decidió que devolvería el amor y cuidados que recibió y se propuso trabajar muy duro por ellos. No la pasó fácil a los largos años que le siguieron. La condición de su padre era muy delicada, sin los cuidados necesarios, y tuvo que enterrar a su abuela con todo el dolor de su corazón. Tras pasar un año, consiguió trabajo como aprendiz de carpintero, y con el sueldo que ganaba de este trabajo logró darle algunas comodidades a su padre, quien envejecía cada vez más, pero quien nunca perdía la sonrisa. Por otra parte, Mónica, aquella que se hacía llamar su madre, nunca volvió a aparecer en sus vidas, y si bien en algunas ocasiones pensó en su hijo, no podía volver atrás. La pareja que había escogido era abusiva, y si ella pensaba dejarlo, la atacaba a golpes. Ella vivió una vida infeliz desde que dejó a su hijo y a Philip, y se arrepintió por el resto de sus días. Mientras que Ashton, quien nunca la conoció, solo creció con el ejemplo de lucha de su abuela y la imaginación y sonrisa de su padre. El ejemplo de la persona quien te crió es la mejor forma de motivación. Es aquella por la cual hacemos las cosas y a la vez, cuando esto pasa, aprendemos a sentirnos felices cuando la otra persona, quien nos llenó de tanto amor, se siente feliz. Así funciona un corazón desinteresado. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares y dejarnos un generoso like para saber que te gustó esta historia. Además, nos gustaría saber qué te pareció la historia, así que no dudes en dejarnos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te sugiero te suscribas al canal para que formes parte de esta hermosa familia y además no te pierdas los próximos videos que estamos por subir. Esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.